Hola, hola. Bueno, buenos días. Gracias por estar en esta aula magna. Y hoy tenemos un día especial porque, bueno, siempre tenemos alguna muestra en los pasillos. Tenemos la suerte de que nuestra facultad siempre tiene arte en los pasillos y también en algunas aulas. Y el día especial porque se traslada un poco lo que es la muestra que tenemos en este momento en el pasillo de la izquierda y en la sala de profesores, se traslada al aula magna a explicar un poco el porqué de esa muestra de Irigoyen y el arte de las caricaturas y el humor gráfico. Hoy contamos con la presencia de Diego y de Hugo. Diego Barovero, que es abogado, docente, es docente de nuestra facultad de Loma de Zamora, de la Facultad de Derecho, y es miembro del Instituto Nacional Irigoyeniano. Y también contamos con la presencia de Hugo Maradei, que es artista y director del Museo del Humor y del Museo del Dibujo y de la Ilustración. Y ellos nos van a dar un poco nos van a transmitir un poco sus conocimientos de lo que es relacionar a Irigoyen con el humor gráfico. Y estamos en un año especial también relacionado con Irigoyen, porque bueno, ya a partir de junio, algo que nos toca muy de cerca, empezamos a caminar el centenario de la reforma universitaria, algo que tuvo mucha incidencia también en Irigoyen. Así que bueno, agradecemos la presencia de nuestros amigos y le damos la palabra a Hugo. A Diego. Hola. Buenos días a todos. Muchas gracias, señor decano. Muchas gracias, Daniela, por esta invitación. Es realmente un honor y una enorme alegría estar acá presentes hoy en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en esta Facultad de Ciencias Económicas, para presentar esta muestra que está exhibida ya hace algunas semanas en los pasillos de esta casa. Ustedes se habrán topado en las horas en las que se encuentran cursando o estudiando o encontrándose en ella, se habrán topado con algunas imágenes distribuidas muy eficazmente a través de los distintos pasillos de esta casa y en la sala de profesores. Y a lo mejor a alguien le llamó la atención el porqué de una exposición de caricaturas, de reproducciones de publicaciones de la época de Irigoyen, desde el humor gráfico. El 12 de octubre del año pasado se cumplieron 100 años de la asunción de Hipólito Yrigoyen como primer presidente elegido a través del voto popular. La conocida ley Sáenz Peña, que llevó el nombre del presidente que la impulsó, Roque Sáenz Peña, que asumió la titularidad del Poder Ejecutivo en 1910, es decir, para el centenario de nuestro primer gobierno patrio, y que impulsó una reforma de carácter electoral y política que podemos decir, y acá entro en la deformación profesional como abogado y como profesor de Derecho Constitucional, podemos decir precisamente que esa reforma alcanzó un grado constituyente también, porque vino a completar el proceso de la Constitución Nacional sancionada en 1853-60 con la incorporación de la provincia de Buenos Aires, donde en su primer artículo establecía la forma de gobierno republicana, representativa y federal. La república representativa, auténticamente representativa a partir del principio democrático basado en la soberanía popular, fue efectiva a partir de las normas que integran ese código electoral que tuvo el nombre de Ley Sáenz Peña, que se ganó el nombre de Ley Sáenz Peña por haber sido impulsada e inspirada por el presidente Roque Sáenz Peña, y que le dio al país la posibilidad de empezar a andar en el camino de una democracia representativa, constitucional,
porque hasta entonces, como ustedes bien saben, la República estaba basada en un principio que el profesor Natalio Botana, en un libro constitutivo de nuestra historia política, El orden conservador, caracterizó como fórmula alberdiana de libertad civil para todos y libertad política para pocos. La ley Sáenz Peña vino a hacer que la libertad política también fuese para todos, es decir, para cualquier ciudadano que podía tener el derecho de elegir y de ser elegidos. No fue casual, ni tampoco fue prolijo el camino que condujo a la República Argentina a tener un orden constitucional completo con la participación popular. Evidentemente, los años transcurridos entre la sanción de nuestra Constitución Nacional y la puesta en vigor de esta norma están jalonados por una serie de episodios y hechos políticos que fueron marcando distintos hitos hasta la concreción del ideal republicano. Hubo revoluciones en la década de 1890, empezaron a surgir los primeros partidos políticos orgánicos con sus cartas de derechos y de organización con características federales, con organismos representativos, con una vida partidaria estable, 1891 la Unión Cívica Radical, 1896 el Partido Socialista Argentino, más hacia inicios del siglo XX la Liga del Sur, antecedente inmediato del Partido Demócrata Progresista, fundado y representado por su máxima figura, Lisandro de la Torre. Quiero decir, la política hasta entonces se organizaba en torno a una determinada circunstancia electoral y a liderazgos y caudillismos de orden local o de orden nacional. Quiere decir que valía más la personalidad de los líderes, de los caudillos, de los notables que se dedicaban al ejercicio político, que la efectiva participación de la sociedad en esto. Para ello también esas revoluciones a las que hacíamos mención también fueron dejando enseñanzas para lo que era la élite gobernante de características oligárquicas. Fueron dejando la enseñanza de que cada elección fraudulenta, amañada o atada por los propios presidentes que elegían a su sucesor, fue generando un costo de orden social, de orden económico y también de orden político, que se iba haciendo difícil de sostener. Por ello se fueron impulsando pequeñas y acotadas reformas electorales, tratando de pacificar la situación social en la Argentina, y no daban el resultado adecuado, porque iban cambiando las condiciones mundiales y también las condiciones de la sociedad argentina. Desde el punto de vista social y cultural, el país del centenario de 1910 era muy distinto al país que había empezado a organizar Julio Argentino Roca en 1880, a partir de leyes muy progresistas, muy importantes, como la ley de educación común, como la ley universitaria, como la ley de matrimonio civil, pero estaba faltando la organización de un Estado basado en el principio democrático. Y al mismo tiempo, como decíamos, la sociedad había ido cambiando. En ese sentido, la figura de Hipólito Yrigoyen, que es el protagonista de esta exposición que ustedes tienen en estos días en esta casa, tiene además una significación muy particular, porque se trata de una personalidad típica del siglo XIX, un hombre clásico, de lecturas filosóficas fundamentalmente inspiradas en la escuela kantiana, y que además ejerció la docencia en el ámbito de la Escuela Normal de Maestras de la calle Córdoba, en la capital, donde por ejemplo se formó Alicia Moró de Justo, y además un hombre que se dedicó a la producción ganadera, pero fundamentalmente su vida estuvo orientada a la organización de una herramienta política que sirviera para poner al país y a la República Argentina en la senda de un principio democrático. Y esa herramienta fue la que le tocó dirigir
sobre todo a partir de la muerte de su tío, que era el fundador de la Unión Cívica Radical, Leandro Alem. Irigoyen construyó un partido político como herramienta de transformación política y social. Pero además, y más allá de la acción política concreta, algo que hay que decir es que Irigoyen interpretó el momento histórico que le tocó vivir. O sea, un auténtico liderazgo. No un liderazgo basado en lo que dicen las encuestas, sino en saber interpretar cabalmente todo lo que es las sensaciones, las necesidades, las expectativas de una sociedad que pedía y clamaba cada vez más por la participación y por tener algún tipo de protagonismo en la definición de la cosa pública. No sé si toqué el micrófono, pero no sé si se corta. Sí, a ver todo esto. Debo haber tocado algo. Les decía entonces que para cuando Irigoyen toma en sus manos la conducción de la Unión Cívica Radical después de la muerte de Alem y lleva adelante determinadas acciones que empiezan por la vía revolucionaria, que no era la revolución típica de cuartel ni cuartelazo para tomar el poder, sino revolución para cambiar de raíz la forma del manejo de las instituciones. Hay que leer los manifiestos revolucionarios fundamentalmente de 1893 y de 1905 para comprender que lo que se estaba buscando era precisamente un cambio que también tenía mucho de espiritual en la conformación de un Estado democrático y social de derecho. Pero de la revolución a la abstención como mecanismo inteligente de deslegitimación de aquellos que ejercían el poder en ausencia del pueblo, terminamos entendiendo que esa acción cívica sostenida y constante, basada fundamentalmente además en una característica que tuvo Irigoyen, que fue la de la intransigencia, pero no intransigencia por no acordar con nadie, la intransigencia en los principios, en no sacrificar principios morales y éticos por posiciones políticas. La Argentina de entonces era muy variada en ese sentido. Los hombres de la política cambiaban sus alineamientos, sus lealtades, hasta ser capaces de obtener lo que necesitaban, es decir, acceso al poder, perpetuación en el poder, en los cargos, beneficios económicos. Irigoyen trajo una visión nueva en ese sentido. Irigoyen trajo una visión más bien de tipo moral, de tipo ético, y logró imbuir de ese espíritu a un partido político desde el llano. Lo pensamos hoy en esta perspectiva. Hoy se forman partidos políticos o fuerzas políticas o movimientos políticos desde el poder. Se hace en base a funcionarios, se hace en base a posibilidades económicas, a recursos, a distribución de beneficios. En aquel entonces, Irigoyen construye un liderazgo basado en ideas y no basado en materialismo. Por eso es interesante estudiarlo desde el punto de vista histórico. Y algo pasaba en esa Argentina. Era una Argentina diferente. Por ahí ha escrito Eduardo Mallea que había un espíritu colectivo de necesidad de saneamiento civil para cuando Irigoyen consigue el objetivo de convencer a la élite oligárquica y a su más interesante e inteligente exponente, que fue Roque Sáenz Peña, a que había que abrir el camino de la participación popular en las urnas. Para entonces, en la Argentina había un crecimiento extraordinario en materia de artes, de las artes plásticas, en materia de las letras y de la poesía. Por citar solo algunos casos, podemos decir que Rubén Darío había muerto hacía muy poco y era una figura que había influido muchísimo en esa generación literaria de comienzos del siglo XX. Por ejemplo, la aparición de los cuentos de amor, locura y muerte de Horacio Quiroga, las primeras poesías de Alfonsina Storni. Pascual Contursi le pone versos a un tango que había escrito muy poquito antes el violinista Samuel Castriota, que fue Mi Noche Triste, y que es el que inicia la era del tango canción en la Argentina. Fíjense qué revolución cultural que para 1917 Carlos Gardel lograba
y se convierte ya en da una vuelta de página definitivamente en materia de música ciudadana en nuestro país. Estaba pintando, por ejemplo, Quinquela Martín, a quien la revista Fray Mocho, muchos de cuyos ejemplares están expuestos hoy en esta universidad, la revista Fray Mocho lo presenta como el pintor carbonero, el hijo de un carbonero que trabajaba y que trajo una renovación conceptual en las artes plásticas argentinas y que fundó Quinquela toda una escuela de arte en aquella barriada de trabajadores, en aquella barriada popular, en aquella barriada, si se quiere, casi de extramuros, ¿no es cierto?, la barriada de la ribera del Riachuelo. Y por supuesto también había un desarrollo económico, porque la Primera Guerra Mundial trajo un cambio fundamental en las relaciones económicas argentinas. Se hizo necesario sustituir importaciones, empezó una incipiente industrialización que mereció, por ejemplo, que también allí en el extremo sur de Buenos Aires, en La Boca, la que hoy se conoce como Usina del Arte, fuese en ese momento la usina de luz eléctrica que iba a alimentar de energía a toda la zona sur de la capital y gran parte del conurbano bonaerense. Todavía por entonces se llamaba Compañía Ítalo-Argentina de Electricidad y más tarde sería nacionalizada, estatizada a partir de la entonces Empresa de Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires. Quiero decir, esa Argentina que empezaba con un profundo y notable desarrollo también en las artes gráficas, en la cultura, en la música, en la pintura, también necesitaba la canalización de esas esperanzas y esas expectativas de crecimiento y de creación, necesitaba de los canales de la democracia. Irigoyen llegó en el momento justo e interpretó ese anhelo popular, ese sentimiento popular, y lo brindó a partir de una gestión de gobierno, si se quiere, como hablábamos más temprano con el decano y la secretaria académica, con una gestión que fue fundacional de la democracia. Podemos hablar de la auténtica democracia representativa a partir de entonces, que también tuvo sus momentos difíciles, porque después vinieron los retrocesos, fundamentalmente a partir del 6 de septiembre de 1930, pero lo que dejó como una marca indeleble para siempre la personalidad de Irigoyen y su gestión de gobierno, que era posible construir una sociedad de iguales, que era posible crear una sociedad con reglas de juego, donde el libre juego de la democracia fuese una habitualidad y que las elecciones eran protagonizadas por el pueblo y donde los cargos públicos no estaban supeditados al origen social o a la posición económica, sino efectivamente al trabajo político, a la interpretación de las necesidades populares, al desarrollo de un proyecto de expansión social y económico importante, como significó también la creación de YPF y el proyecto de nacionalización del petróleo, y fundamentalmente lo que también vendría a completar ese proceso de la Argentina democrática que se estaba fundando por entonces, fue la reforma universitaria a la que hizo alusión recién el decano, cambiando conceptualmente, ¿no es cierto?, un cambio copernicano en la concepción de la enseñanza superior en la Argentina, que terminó siendo inspiradora al resto del mundo y que todavía hoy es un ejemplo a imitar y a analizar. Vamos a iniciar seguramente este año un camino de análisis, de repensamiento respecto de la universidad y de sus desafíos y de sus compromisos con la sociedad. Irigoyen posibilitó todo aquello. Y la significación de esa figura y de ese tiempo, visto en perspectiva hoy, si se quiere también con la visión crítica o irónica de los dibujantes, de los humoristas gráficos de su época, también nos van a dar una perspectiva de cómo vio la sociedad entonces ese nuevo cambio, cómo se vivió esas transformaciones, cómo se lo veía, porque el humor también, en definitiva, nos cuenta la historia.
el caricaturista, el dibujante, nos contó parte de esa historia, seguramente influido o influenciado por sus propios prejuicios, sus propias concepciones, su propia ideología, pero nos dejó ese testimonio y por eso creemos que es valioso que hoy en una universidad, esta es la primera que lo solicitó, se pueda exponer esta exposición, esta muestra, y al mismo tiempo genere el ámbito de análisis, de discusión y de debate que estos momentos de nuestra historia necesitan. Muchas gracias. Bueno, buenos días. ¿Se escucha? Sí. No tengo tu voz actoral. Bueno, acá lo que quiero resaltar es que lo que buscamos cuando hacemos una muestra de este tipo es, a través de un tema más amable y que llama más la atención, como pueden ser las caricaturas, llegar a poder contarles o poder transmitir cosas de nuestra historia que consideramos importantes. Porque en realidad en el humor gráfico está expresado la marcha de una sociedad. Cuando ustedes quieren saber qué pasaba en una determinada época, no solamente política, sino también socialmente, hoy le comentaba al decano, la mejor forma de saberlo, aquí en Argentina y en cualquier lugar del mundo, es ir a los chistes de los diarios. Porque los chistes de los diarios nos cuentan qué pasa en esa sociedad, no solamente políticamente, sino en la parte costumbrista, las acciones de cada día, los hechos, los artistas, las cosas de la vida diaria están reflejados en los chistes de los diarios. Si ustedes se fijan, en los principales diarios del país y del mundo, se le otorga a la parte del humor o de las historietas o de esta cosa más amable, una de las páginas que los diarios podrían tener publicitariamente más rédito, que es la contratapa. Y normalmente se le otorga a este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque mucha gente entra al diario por la página de los chistes. Quizás ahora esto se ha perdido un poco porque se ha perdido la costumbre de leer el diario, porque hay otros medios que lo han ido superando. Y va cambiando, la sociedad va cambiando, pero antes era muy habitual leer el diario. Y lo primero que se hacía era entrar por la página de los chistes, que no todos los chistes eran políticos, inclusive la mayor cantidad de los chistes no eran políticos, pero se entraba por ese lado, porque si ustedes lo piensan de esta manera, el dibujo es prácticamente una de las primeras formas de relacionarse de la gente, es uno de los primeros lenguajes que todos utilizamos. Un chico empieza a dibujar antes que hablar en una de esas, o antes que poder expresar. Es una forma de expresar un pensamiento. Cuando un chico dibuja al papá y la mamá y una casita, está contando una historia que no tiene las palabras para contarla. Y aparte le permite comunicar su pensamiento, y también le permite al receptor entenderlo. Nosotros tenemos que pensar que específicamente en la época de estas caricaturas, o sea, de hace 100 años, había una gran cantidad de la población que no sabía leer y escribir. Entonces no sabía leer, no podía leer. Y sin embargo, este tipo de relato, que era muy minucioso y explicaba minuciosamente y todos los detalles de la situación política, por ejemplo, en este caso, era transmitido de una forma en la cual, con un lenguaje diferente. Y esto era una práctica común en todo el mundo. Recién a partir de ese momento, inclusive, la otra cosa que pasaba específicamente en Argentina es que era una sociedad en la cual la mitad de la población, por lo menos en Capital Federal,
era extranjera. Entonces, muchos de ellos, había españoles, pero también había italianos, rusos, árabes, que tampoco conocían el idioma de aquí. Por eso había también muchas publicaciones en otros idiomas. Había en un momento, en Argentina, había como 70 publicaciones en idiomas diferentes al castellano, en Capital Federal. Entonces, el dibujo era una forma de transmitir un pensamiento. Por ejemplo, anteriormente a Caras y Caretas y a Fray Mocho, que eran las revistas que estaban en boga en el momento de que estamos hablando, 1910, 1913, las publicaciones eran unos periódicos que eran El Mosquito y Don Quijote, que eran inclusive incómodos para leer o para llevar, porque tenían una imagen, era como el diario La Nación, abierto al medio con toda una imagen que era un chiste o varios chistes políticos que se referían a la semana. Eso, como había mucha gente que no sabía leer ni nada, se publicaban en las vidrieras de los comercios. Se pegaban en la vidriera de los comercios, la gente pasaba y veía eso, inclusive en muchos casos de veces que la gente que estaba opuesta políticamente al pensamiento del dibujante o del periódico rompía las vidrieras en señal de descontento. Ahora, esto fue una cosa muy importante. Acá Diego habló del paso previo a esto, que fue quizás el comienzo de la revolución desde el punto de vista de la instalación de la República, que fue en la revolución de 1890. La revolución de 1890, muchos de los protagonistas decían de que fue hecha por las armas y las caricaturas, que en ese momento eran producidas por el periódico Don Quijote, que prácticamente llevó a la revolución y llevó a todos esa simiente de esos cambios que se vieron concretados 20 años después. Ahora, en Argentina no es que acá inventamos las caricaturas ni inventamos todo eso. Fuimos, sí, un protagonista mundial importante en todo el tema gráfico y hoy lo seguimos siendo. Ha decrecido un poco, pero realmente fuimos, a través de toda nuestra historia, fuimos protagonistas mundiales y de avanzada. Siempre estuvimos entre los 8 o 10 países principales en producción de dibujantes, en producción de publicaciones y en publicación también de público que sostenía a las publicaciones y a los dibujantes. Porque si no estuviera un público ávido de este tipo de arte, no se hubiera sostenido ni hubiéramos llegado a tener la importancia que tuvimos internacionalmente. Y por otro lado, también le decía hoy al decano que no es un tema menor y no es casual que estemos en una universidad, porque hoy en el mundo a todo este tema las universidades principales del mundo le están prestando mucha atención, porque de alguna forma es un relato de la historia y es un relato de la vida diaria y las costumbres de los países y las personas a través de los dibujos que, como bien le decía antes, expresaban el devenir de una sociedad. Específicamente en este periodo existía una revista que se llamó Caras y Caretas, que fue pionera internacionalmente y que tuvo una vigencia durante muchos años. Empezó a salir en 1898 y tuvo 2000 números semanales y terminó alrededor de 1940, con un tema que es anecdótico, pero que es interesante y refleja una cosa que ustedes, inclusive yo, no estamos acostumbrados a vivir, que es la estabilidad. El precio del primer número fue de 20 centavos y el del último número, 42 años después,
fue de 20 centavos. Ojalá algún día podamos volver a decir lo mismo, aunque no sea un periodo de 40 y pico de años, aunque sea 4, 5 o 10 años. Eso expresa otra época, otra cosa, a la cual tenemos que aspirar. Nosotros lo que tenemos que aspirar es de todas las cosas. Acá en todas las épocas pasaron cosas buenas y malas, pero bueno, las malas las tenemos que dejar, tratar de no volvernos a equivocar y tomar las buenas de cada época. Entonces, en ese momento había esta revista Caras y Caretas, de la cual son la mayoría de las tapas. Era una revista que tenía una tirada importante para el momento, en la cual creo que Argentina tenía 6 o 7 millones de habitantes y tenía una tirada semanal de alrededor de 100.000 ejemplares, lo cual era mucho. Pero aparte competía con otras revistas que fueron teniendo menos, lapso de tiempo en que se publicaban, como por ejemplo fue Fray Mocho, pero que también vendían 30 o 40.000 ejemplares. Estaba también Pebete y otras menores, lo cual implica de que todo este caudal de revistas tenía cerca de 200.000 ejemplares semanales, que para una población de 6 o 7 millones de personas es un porcentaje muy elevado, casi el 5%. Es como si hoy las publicaciones estas tendrían unos 2 o 3 millones de ejemplares de venta semanal, lo cual es una cifra insólita para la época. Salvemos la distancia de que hoy hay otros medios de comunicación que en ese momento no existían. Este era prácticamente el único medio de comunicación, las revistas y los periódicos, por supuesto. Entonces, ahí, en esas revistas, los dibujantes que empezaron a actuar eran, lógicamente, como el resto de la población de Argentina, eran extranjeros, y en su mayoría fueron españoles, como es el caso de Alejandro Sirio, como es el caso de José María Cao, que está considerado el padre de la caricatura argentina, que lo caricaturizó muchísimo Irigoyen, pero antes de que fuera presidente, porque Cao muere unos 5 o 6 meses después de que Irigoyen fue electo. Entonces, estaba también Luis Macaya. Todos estos que le estoy mencionando eran españoles que actuaban acá en Argentina y que no solamente fueron artistas importantes, sino que fueron maestros de artistas y crearon una escuela de dibujo argentino que hoy es muy, muy valorado en todo el mundo. La mayoría de los artistas de Argentina tienen mucho prestigio, muchos están viviendo en el exterior, no solamente caricaturistas políticos, sino también gente que se dedicó a otras cosas, como Mordillo, por ejemplo, en el tema del humor gráfico, o José Muñoz en el tema de la historieta. Son gente con extremado prestigio en el mundo. Y tenemos el caso particular de Quino, que es también muy valorado, sobre todo en los lugares de habla hispana. Nosotros en el Museo del Humor, que voy a hacer un pequeño aviso parroquial, los invito a que lo visiten. Estamos en Puerto Madero, en la Costanera Sur. Era lo que era una cervecería, un edificio muy, muy lindo. Está más o menos a la altura de la avenida Belgrano, en la avenida que está enfrente de la Costanera, que se llama Avenida de los Italianos, 851, lo van a ubicar, y ahí tenemos exhibido una historia del humor gráfico que parte de 1806 con un dibujo que se hizo en Inglaterra en ocasión de las invasiones inglesas, un chiste en el cual se hace referencia, le dan un montón de malas noticias a Napoleón. En ese entonces los ingleses estaban en plena guerra con los franceses. Entonces la chanza es que le dan un montón de malas noticias a Napoleón, entre otras la invasión por los ingleses y la toma de Buenos Aires.
y Napoleón con quién se la toma, como pasa siempre con el que le lleva la noticia, le pega un jarronazo al que le está llevando las malas noticias. Bueno, volviendo al tema, parte desde 1806 hasta nuestros días en un recorrido político y costumbrista muy interesante, en el cual se puede ver parte de nuestra historia a través de los dibujos. Y la otra cosa que ustedes también, si lo miran con detalle, tanto en la colección del museo como en la colección que está exhibida acá, van a ver que los temas y las situaciones lamentablemente se repiten, invariablemente se repiten, sobre todo los temas políticos. El tema de la corrupción, el tema de las dádivas, el tema de la necesidad del poder, el tema, como decía recién Diego, de los arreglos de los políticos por afanes personales y todo lo demás, se repite invariablemente a través de la historia del ser humano. Y en Argentina tampoco no estamos exentos de lo mismo. Entonces, uno si lo mira todo eso, lo mira con detenimiento y ve que las cosas se repiten y le puede permitir alguna reflexión interesante. Así que bueno, agradecidos de haber podido transmitirle algunas de las cosas que conocemos nosotros a un público joven que consideramos siempre que es el que tiene que recibir todas estas cosas que son enseñanzas del pasado. Nada más.